3 historias de terror de migrantes. Lamentablemente esta historia es real, y si buscan bien en internet, hasta pueden llegar a encontrar de qué manera trataron de esconder lo que sucedió. Fui operador de drones militares asignado junto a personal estadounidense en una base cercana a la frontera de Sonora y, durante años, mi trabajo consistió en mirar el desierto desde arriba, monitorear cruces de migrantes y movimientos de grupos del narcotráfico con cámaras térmicas montadas en drones de largo alcance. Estos son los mismos aparatos que los militares americanos usan en zonas de conflicto, pero que en esa frontera sirven para ver gente caminando de noche entre los cerros de Arizona y Sonora con la misma claridad con que uno ve una pantalla de televisión de cerca. Nunca creí en cosas paranormales. Digo eso no como una frase hecha, sino como información relevante para lo que voy a contar, porque lo que cambió en mí no fue una creencia que siempre estuvo ahí esperando ser confirmada, sino algo que entró de golpe y que no tiene lugar en ningún marco de referencia que un operador de sistemas militares debería necesitar tener. El trabajo era técnico y específico. Desde la consola de control, uno manejaba la cámara térmica del dron y la imagen que llegaba era siempre en escala de grises, donde el calor aparecía claro y el frío oscuro. Así que una persona caminando de noche en el desierto brillaba como una mancha blanca sobre el fondo gris del suelo. Los animales también. Y hasta las piedras que habían acumulado calor durante el día aparecían más claras que el aire de la noche. Teníamos sistemas de análisis de movimiento que ayudaban a separar personas de animales basándose en la velocidad y el patrón de desplazamiento. Y lo que detectábamos lo coordinábamos con las unidades de la patrulla fronteriza en tierra para que pudieran interceptar o asistir según el caso. Era un trabajo de precisión y de horas de concentración frente a una pantalla, sin mucho margen para la imaginación. En 2024 empezamos a ver algo raro en los monitores. Apareció por primera vez en un turno de noche mientras seguíamos el movimiento de un grupo de migrantes en un cañón al sur de Arizona, y al principio, lo registramos como una posible falla del sensor porque lo que veíamos en la pantalla no correspondía a nada que la física de la cámara térmica debería permitir. Un punto negro, completamente negro, moviéndose sobre el suelo del desierto en una zona donde todo lo demás tenía algún grado de temperatura registrable. Negro en infrarrojo significa más frío que el entorno y, en el desierto de Sonora en pleno verano, nada está más frío que el suelo a las 2 de la mañana. Ni el aire, ni una roca en sombra, ni ningún animal vivo. Y sin embargo, ese punto se movía con la forma aproximada de algo vertical y con una velocidad que cambiaba sin patrón reconocible. A veces desplazándose al ritmo de una persona corriendo, a veces con la velocidad de algo en 4 patas. Y en ocasiones desaparecía del campo de visión de la cámara para volver a aparecer kilómetros más adelante, sin que hubiera ningún tiempo de tránsito entre los dos puntos. Pensamos que era interferencia del calor del desierto afectando el sensor o un defecto temporal del sistema de imagen y lo registramos como anomalía técnica sin mayor análisis. Pero siguió apareciendo en turnos distintos, con operadores distintos, en diferentes sectores del área de monitoreo, siempre con las mismas características. El punto negro más frío que todo lo que lo rodeaba, moviéndose de formas que ningún ser vivo conocido debería poder moverse. Fue un compañero veterano mexicano, con más años que yo en esa base, quien me dijo lo que los operadores más viejos hablaban entre ellos sin que quedara en ningún reporte, que en la frontera de Sonora hay zonas donde algo sigue a la gente perdida en el desierto. Cuando revisé grabaciones anteriores encontré el patrón. Grupos que caminaban con normalidad y que, de golpe, en cuestión de segundos, cambiaban de dirección completamente o se dispersaban hacia distintos lados, dejando todo abandonado. Y si uno buscaba en el cuadro anterior al cambio de comportamiento, casi siempre había una sombra oscura en el margen de la imagen. Demasiado oscura para ser una roca o un arbusto, moviéndose justo fuera del centro del encuadre. La madrugada que voy a describir fue a principios de 2024, cerca de las 2 de la mañana, turno de noche en la consola. La cámara térmica del dron estaba siguiendo una camioneta de la patrulla fronteriza detenida en un camino de tierra en un punto del desierto donde esa semana habíamos tenido más movimiento de lo habitual. Y los agentes adentro de la camioneta reportaron por radio que escuchaban pasos alrededor del vehículo, el sonido de piedras moviéndose, respiraciones que no podían ubicar cuando apuntaban las linternas en la dirección del sonido. Les dijeron que probablemente era fauna local y que revisaran el perímetro visual antes de seguir, que era un procedimiento estándar para ese tipo de reporte. Moví la cámara para ampliar el perímetro alrededor de la camioneta y fue ahí cuando lo vi. A unos 30 metros del vehículo, entre un grupo de arbustos bajos, había una silueta negra agachada. Completamente negra en la imagen térmica, más fría que el suelo sobre el que se movía. Y era humanoide en la forma general,
pero las proporciones no correspondían a ningún cuerpo humano. Demasiado alta, incluso agachada, con los brazos más largos de lo que la escala permitía para esa altura. Y se movía con las articulaciones funcionando en ángulos que los brazos y las piernas humanas no pueden adoptar, como si los codos y las rodillas doblaran en la dirección equivocada, con un movimiento que al mismo tiempo era fluido y completamente antinatural. Ajusté el zoom y lo que vi con más detalle me hizo quedarme inmóvil en la consola. Con la mano todavía sobre el control, la figura se frenó. No se detuvo porque algo a su alrededor cambiara, ni porque los agentes en tierra se movieran hacia ella, ni por ninguna razón visible. Se detuvo en el momento exacto en que yo terminé de enfocar la cámara sobre ella, como si percibiera que algo la estaba mirando de una forma diferente a como la había estado mirando antes. Y se quedó completamente inmóvil con esa postura antinatural, mantenida sin ningún esfuerzo visible. Y en la pantalla, ese punto negro sobre el gris del desierto era lo más quieto de toda la imagen, mientras todo lo demás, el viento en los arbustos y el calor residual del suelo, tenía algún grado de movimiento. Llamé al operador de comunicaciones y le pedí que contactara a la unidad en tierra para preguntarle si veían algo a su costado derecho. Y mientras él transmitía, yo seguí mirando la pantalla sin apartar la cámara de esa figura. Y uno de los agentes respondió por radio preguntando si nosotros también la estábamos viendo. Con esa formulación específica, que implicaba que ellos estaban viendo algo que no habían reportado todavía y que esperaban que alguien desde arriba les confirmara que no estaban imaginándolo. Las comunicaciones empezaron a llenarse de estática en ese momento. Una interferencia que cortaba las palabras. Y debajo de la estática había golpes secos que no correspondían a ningún ruido técnico que yo hubiera escuchado en años de trabajo con ese equipo. Y los monitores de la consola parpadearon 2 veces y el dron perdió señal. La pantalla quedó en negro durante lo que el registro posterior indicó que fueron 11 segundos. Y después la señal volvió y la imagen regresó. Y lo que mostró la cámara fue el camino de tierra donde la camioneta había estado estacionada, con la camioneta de costado, volcada sobre su lado derecho, con las puertas abiertas hacia el cielo oscuro y las luces todavía encendidas apuntando hacia el desierto en distintas direcciones. Y el radio de los agentes solo transmitía el sonido del viento. Y debajo del viento, algo húmedo y arrastrado, como barro siendo movido por algo que no era la corriente del aire. Nadie respondió por radio esa noche. Encontraron a 2 agentes horas después, lejos del vehículo volcado, en una dirección que no correspondía a ninguna carretera ni a ningún punto de extracción que alguien que quisiera alejarse del vehículo habría tomado. El informe médico que circuló de forma restringida entre el personal de la base hablaba de barro húmedo en las botas de ambos y de algas pegadas en la ropa. El tipo de algas que crece en agua corriente, aunque el punto del desierto donde los encontraron estaba a cientos de kilómetros del río Bravo y del agua más cercana. Y uno de ellos tenía marcas en la espalda que el reporte describía como laceraciones paralelas producidas por algo con un espaciado entre puntas que no correspondía a ningún animal registrado en la fauna de la región, con una profundidad que indicaba que la presión aplicada había sido considerable. El ejército estadounidense cerró el reporte antes de que el análisis estuviera completo y la versión oficial fue: accidente durante operativo nocturno en condiciones de visibilidad reducida. Que es el tipo de conclusión que existe para situaciones que el sistema no sabe cómo clasificar de otra forma. Pedí el traslado días después y me lo aprobaron sin preguntas, lo cual me dijo que no era el primero en pedirlo después de un incidente de ese tipo. Antes de irme hice algo que sé que no debería haber hecho porque cambió la forma en que recuerdo esa noche de una manera que el tiempo no ha corregido. Revisé la grabación del dron cuadro por cuadro desde el momento en que detecté la figura hasta el momento en que se perdió la señal. En los cuadros anteriores a la pérdida de señal, la figura seguía inmóvil entre los arbustos, en la misma postura, sin moverse, sin cambiar de posición, como si los 11 segundos de pantalla en negro no hubieran existido para ella. Y en el último cuadro antes de que la imagen se cortara, la figura ya no estaba agachada entre los arbustos, sino erguida, completamente erguida, con toda su altura antinatural. Y la cámara del dron estaba a varios cientos de metros de altitud y la figura en el suelo del desierto. Y aún así, en ese cuadro, la orientación de lo que debería haber sido su cara, si hubiera tenido cara visible en infrarrojo, apuntaba directamente al dron. Directamente a la lente de la cámara. Con una precisión que requería saber exactamente dónde estaba el aparato en el cielo oscuro, sin ninguna fuente de luz que lo revelara. No tenía ojos visibles en la imagen térmica. Era completamente negra, sin ningún detalle de superficie. Pero en ese último cuadro había algo en la posición de lo que debería haber sido la boca que no estaba en ninguno de los cuadros anteriores.
Una alteración en el contorno inferior de la figura que, en cualquier cara humana, habría sido la expresión de alguien mostrando los dientes. Desde entonces trabajo de día en interiores, lejos de cualquier equipo de monitoreo nocturno. Y hay personas que me preguntan por qué dejé un trabajo bien pagado, con proyección de carrera, para hacer lo que hago ahora. Y les digo que quería un cambio, que extrañaba estar en tierra, que las razones son personales, que son varias cosas juntas, que es complicado de explicar. Que sí, que algún día lo cuento con más detalle. Pero la verdad es más simple y más difícil que todo eso. Hay cosas en ese desierto que saben cuando las estás mirando y que no les importa. Soy de Nogales y crucé hacia Estados Unidos escondido arriba de un tren de carga hace unos años. Y hay partes de ese cruce que uno entiende como parte del riesgo que asume cuando no tiene otra opción: el frío, los retenes, el miedo a caerse del vagón en movimiento. Y hay una parte que no entra en ninguna categoría de riesgo conocido y que todavía hoy no sé bien cómo contarla. Éramos varios migrantes arriba de los vagones esa noche. Mexicanos, hondureños, un par de guatemaltecos. Todos reunidos por la misma necesidad y organizados por gente que conocía esa ruta mejor que nosotros. Y nos habían explicado antes de salir que la ruta hacia Tucson era peligrosa, no solo por los retenes de migración, sino por las bandas que operaban en el desierto asaltando a la gente que cruzaba a pie. Y que por eso viajábamos arriba de los vagones y no dentro de los contenedores, porque arriba había visibilidad y la posibilidad de reaccionar si algo pasaba. Aunque arriba también significaba el frío de la noche del desierto, que golpeaba sin parar, y el ruido de las ruedas contra las vías, que no dejaba pensar ni escuchar con claridad. Salimos cuando ya había oscurecido completamente y durante las primeras horas todo estuvo tranquilo, en la medida en que algo así puede estar tranquilo. Cada uno acostado sobre el metal del vagón, aferrado a lo que pudiera aferrarse, mirando el cielo o los costados del tren, dependiendo de cuánto valor tuviera para asomarse. Hasta que uno de los muchachos señaló hacia el desierto. Y todos miramos en esa dirección. Había figuras caminando entre la oscuridad al costado de las vías. El primer pensamiento fue inmediato y colectivo. Policía fronteriza siguiéndonos por tierra mientras el tren avanzaba, que era algo que pasaba y que todos sabíamos que podía pasar. Pero las siluetas no se comportaban como personas siguiendo un vehículo, porque aparecían y desaparecían entre la oscuridad del desierto a una velocidad que no correspondía a ningún cuerpo humano moviéndose a pie. A veces las veíamos lejos, varios metros entre ellas y el tren, y segundos después parecían estar al lado del vagón, sin que el intervalo entre los dos puntos tuviera ningún movimiento visible entre medias. Ninguna trayectoria. Simplemente lejos y después cerca, como si la distancia no aplicara para ellas. Y ninguna llevaba linterna. Y ninguna hacía ningún sonido audible sobre el ruido de las ruedas contra el metal. Un hombre guatemalteco que estaba cerca de mí se persignó y dijo en voz baja que esa ruta estaba cargada. Y después nos contó algo que nadie pidió que contara, pero que todos escuchamos en silencio porque el contexto lo hacía imposible de ignorar. Que en ese tramo del desierto mucha gente caía del tren en movimiento y moría aplastada por las ruedas o despedazada contra el suelo sin que nadie encontrara los cuerpos completos. Que ese desierto tenía muertos sin nombre distribuidos por kilómetros de vías. Y que había quien decía que algunos de esos muertos volvían a caminar cerca del tren buscando subir otra vez. Que la muerte en movimiento dejaba algo que no terminaba de quedarse quieto en ningún lugar. Nadie habló después de eso. Y las figuras al costado siguieron apareciendo y desapareciendo en la oscuridad mientras el tren avanzaba. Y todos mirábamos sin querer mirar. Y mirábamos igual, porque el miedo hace eso. Te clava los ojos exactamente en lo que no quieres ver. Cerca de Tucson, el tren empezó a reducir la velocidad y fue ahí cuando escuchamos los pasos arriba del vagón. Rápidos. Como alguien corriendo sobre metal, recorriendo el techo del vagón de un extremo al otro con una urgencia que no tenía ningún contexto razonable. Porque todos estábamos acostados, pegados al metal, tratando de no movernos para no perder el equilibrio. Y nadie en ese vagón podía estar corriendo sobre el techo. Y los pasos iban de un lado al otro con la cadencia de algo que recorre el espacio aprendiendo sus límites. Llegando a un borde y volviendo. Llegando al otro y volviendo. Hasta que un golpe fuerte sobre uno de los contenedores del vagón de adelante rompió el ritmo. Y un chico salvadoreño que estaba en el borde levantó la cabeza y gritó que había visto a alguien subir. Lo que describió no era ninguna de las figuras que habíamos visto caminando en el desierto desde lejos, sino algo que había trepado desde el costado del tren en movimiento, como si hacerlo no requiriera ningún esfuerzo.
agarrándose del metal con una facilidad que ningún cuerpo humano debería tener a esa velocidad y a esa altura. Y era un hombre, o tenía la forma de un hombre, pero con la ropa completamente rota y cubierta de sangre seca, y la cara destruida de una forma que el chico no quiso describir con más detalle que eso. Destruida. Y después de trepar había desaparecido entre los contenedores del vagón de adelante sin que nadie más lo viera moverse. Varios empezaron a rezar en voz baja. Y nadie quiso mirar hacia adelante del tren ni asomarse por los costados del vagón. Y los pasos sobre el techo siguieron unos segundos más con esa misma cadencia de ir y volver entre los bordes. Y después se cortaron de golpe. Y el silencio que quedó era diferente al silencio anterior. Porque el anterior era ausencia de sonido. Y este tenía peso. Tenía una presencia que el ruido de las ruedas contra las vías no terminaba de llenar. Cuando amaneció y el tren se detuvo, bajamos. Algunos de nosotros revisamos el techo del vagón antes de alejarnos. No porque quisiéramos confirmar nada, sino porque hay algo en el ser humano que necesita saber, aunque el saber le cueste. Y en el techo había marcas de barro fresco sobre el metal. Huellas de pies y manos embarradas distribuidas en el patrón exacto de algo que había corrido de un extremo al otro del vagón múltiples veces. Y el barro era fresco, oscuro y húmedo. Aunque llevábamos horas cruzando pleno desierto seco. Sin lluvia. Sin agua, sin ninguna fuente de humedad que explicara de dónde venía ese barro y cómo había llegado a estar fresco sobre el metal después de toda la noche. Las huellas terminaban en el borde del vagón de una forma que no dejaba margen para ninguna interpretación reconfortante. No se perdían hacia el interior del tren, ni continuaban hacia ningún otro vagón, sino que llegaban al borde y se cortaban, como si lo que había dejado esas huellas hubiera saltado desde el borde hacia afuera en algún momento de la madrugada. De vuelta hacia el desierto oscuro por el que habíamos pasado. De vuelta a ese tramo de vías donde la gente caía y moría. Y a veces, según el guatemalteco, no terminaba de quedarse quieta en ningún lugar. No hablamos mucho de eso después de bajar. Y con el tiempo cada uno siguió su camino y yo seguí el mío. Pero hay noches donde escucho el sonido de un tren a lo lejos y pienso en esas marcas de barro fresco sobre el metal. Y en las figuras que se movían al costado de las vías sin hacer ruido y sin necesitar linterna. Y me pregunto cuántos de los muertos sin nombre de ese desierto siguen buscando el tren que no los llevó a donde querían llegar. Me llamo Gaspar y hace unos años terminé varado en un campamento improvisado cerca de Piedras Negras, esperando la oportunidad de cruzar hacia Texas. Y lo que voy a contar es real, pero muy difícil de contar. Dormíamos entre lonas y cartones, con fogatas pequeñas encendidas en puntos estratégicos para que el calor no nos delatara con los drones que sobrevolaban la zona de noche. El ambiente del campamento era el de gente muy cansada y muy nerviosa, conviviendo en un espacio demasiado pequeño, con el sonido constante de helicópteros, patrullas del lado tejano, los perros que ladraban desde la otra orilla del río y los rumores que circulaban sobre los grupos armados que rondaban la zona cobrando o robando a quienes se encontraban esperando el cruce. Desde el campamento se veían los contenedores metálicos que el gobierno de Texas había colocado a lo largo del río Bravo como barrera improvisada. Bloques enormes y oxidados apilados formando una especie de muro que, desde nuestro lado del río, se veía imponente y al mismo tiempo precario, lleno de huecos entre un contenedor y otro, donde el metal no encajaba perfectamente y por donde la luz de Texas a veces se filtraba en líneas delgadas sobre el agua oscura. Una madrugada, un hondureño del campamento nos despertó en voz baja diciendo que había gente caminando arriba del muro de contenedores. Y el primer pensamiento de todos fue el mismo. Militares haciendo ronda de vigilancia, algo que pasaba y que, cuando pasaba, lo mejor era quedarse quieto y esperar a que terminara sin llamar la atención. Pero cuando miramos hacia el muro y dejamos que los ojos se ajustaran a la oscuridad, entendimos que lo que había arriba no correspondía a ninguna patrulla. Las figuras caminaban sobre los contenedores, pero caminaban por lugares donde no había superficie para pisar, atravesando los huecos entre un bloque y otro sin caer, como si el espacio vacío entre el metal fuera tan sólido para ellas como el metal mismo. Y eran demasiadas para ser una patrulla. Un cubano del grupo empezó a contarlas y llegó a más de 10 sombras moviéndose al mismo tiempo sobre el muro en distintas direcciones. Y todas eran altas y extremadamente delgadas, con una delgadez que no era la de un cuerpo humano, sin importar cuánto hubiera adelgazado, sino una delgadez irreal, como si estuvieran hechas de algo que ocupa menos espacio que la carne. Y algunas se doblaban mientras caminaban de formas que ninguna columna vertebral humana permite. Ángulos que uno veía y que el cerebro rechazaba como posibles. No hacían ningún sonido de paso sobre el metal.
Ningún ruido de radio. Ninguna voz. Y lo que el hondureño notó, y que todos notamos después de que lo señaló, fue que las cámaras de vigilancia que estaban instaladas sobre los contenedores del lado tejano nunca giraban hacia ellas. Nunca las seguían. Como si los sensores no registraran ningún movimiento donde había movimiento constante y visible para cualquier ojo humano que mirara desde nuestro lado del río. Un mexicano que ayudaba de forma voluntaria en el refugio más cercano al campamento y que había estado en esa zona mucho más tiempo que nosotros escuchó lo que estábamos comentando. Se acercó y nos dijo en voz baja que mucha gente había desaparecido intentando cruzar por esa parte del río a lo largo de los años. No los que morían ahogados o en el desierto del lado tejano, sino desapariciones que no tenían explicación de ningún tipo. Y que entre los migrantes que llevaban tiempo esperando en esa zona circulaban historias sobre los que caminan en el muro. Pero que nadie quería hablar de eso con detalle porque había una creencia de que nombrarlos demasiado era una forma de llamarlos. Y nadie que llevara tiempo ahí quería hacer eso. Nadie siguió preguntando. Cerca de las 4 de la mañana, las sombras dejaron de caminar sobre el muro y se quedaron quietas. Todas al mismo tiempo. Y esa transición de movimiento a quietud fue lo que hizo que el campamento entero dejara de respirar. Porque quedarse quieta significaba que estaban mirando hacia algo. Y lo que tenían enfrente desde el muro de contenedores éramos nosotros. Con las sombras quietas y el silencio instalado fue cuando pudimos ver los detalles que el movimiento no había dejado ver antes. Los ojos que brillaban apenas. Un reflejo húmedo y tenue en la oscuridad, como el que produce el agua en una cueva cuando una linterna la roza de lejos. Y los brazos que les colgaban demasiado largos al costado del cuerpo, llegando casi hasta las rodillas, con una longitud que en cualquier postura resultaba anatómicamente imposible para ningún cuerpo que debiera funcionar con la mecánica de un ser humano. Entonces una de ellas empezó a bajar por el costado exterior del muro de contenedores. Y el movimiento con el que descendía no era el de una persona bajando por una superficie vertical, sino el de algo que se pega a una superficie plana y se desplaza sobre ella. Como una araña bajando por una pared, con los 4 miembros en contacto con el metal al mismo tiempo. Y las demás la siguieron, todas juntas, bajando en ese mismo movimiento antinatural por el metal oxidado hacia el río. Y el campamento entero quedó en un silencio donde nadie se movía, nadie decía nada y todos mirábamos. Cuando llegaron a la orilla del río Bravo no nadaron ni buscaron un punto de cruce, sino que entraron directamente al agua y desaparecieron debajo de la superficie sin producir ninguna salpicadura. Sin ninguno de los sonidos que produce un cuerpo entrando al agua. Y el río quedó completamente quieto, como si nadie hubiera entrado en él. Unos segundos de silencio. Y después los escuchamos desde abajo del agua. Golpes suaves y rítmicos contra las piedras del fondo del río. El sonido específico de algo desplazándose bajo la superficie entre las piedras. Y entonces salieron las manos. Negras, largas y cubiertas de barro. Apenas emergiendo por encima de la superficie del río en varios puntos al mismo tiempo. Inmóviles. Sin el movimiento desesperado que tienen las manos de alguien ahogándose. Sino quietas. Con la quietud de algo que está esperando. Uno de los muchachos del campamento se levantó diciendo que eran migrantes ahogándose y que había que ayudarlos. Y antes de que nadie pudiera agarrarlo, ya estaba corriendo hacia la orilla del río. Y todo lo que siguió pasó en muy poco tiempo y con una claridad que el miedo a veces da a los recuerdos, aunque uno preferiría que no fuera así. Algo lo agarró del tobillo cuando llegó a la orilla y lo tiró de espaldas al agua. Entonces, cuando quiso gritar, algo que venía de abajo le cubrió la boca. Y el río empezó a moverse alrededor de él con el movimiento de animales muy grandes desplazándose bajo la superficie. Y lo vimos una sola vez. La cara de ese muchacho, con los ojos abiertos, viendo cómo el río lo cubría por completo. Hasta que de pronto el agua volvió a quedarse quieta y no quedó nada en la superficie. Ni la ropa, ni las manos, ni ninguna señal de que alguien hubiera entrado al agua unos segundos antes. Nadie entró a buscarlo, porque los que buscamos la mirada de alguien para que nos diera la señal de que había que hacerlo, no encontramos esa señal en ningún lado. El río siguió quieto, y el silencio del campamento era el silencio de gente que acaba de ver algo que sabe que no puede deshacer, y que tampoco puede procesar todavía. Antes de que amaneciera, las sombras estaban otra vez arriba del muro de contenedores, quietas, mirando hacia nuestro lado del río. Y una de ellas, la que estaba en el centro del grupo, tenía una silueta que yo reconocí antes de querer reconocerla. La altura, la forma de los hombros, el ángulo de la cabeza.
Y varios del campamento la vieron al mismo tiempo porque el silencio cambió de una forma que no necesitó palabras para comunicar lo que todos estábamos viendo. Era la forma exacta del muchacho que el río se había llevado minutos antes, parada entre las sombras del muro, con los brazos colgando hasta las rodillas, mirando hacia nosotros desde Texas con esa quietud que ya no era la quietud de alguien que espera cruzar, sino la de algo que ya llegó al otro lado y que lleva un tiempo diferente al que llevábamos nosotros. Cruzamos al día siguiente por otro punto y nunca volví a hablar de esto con nadie que no hubiera estado en ese campamento esa noche, porque no hay forma de contarlo que no suene a algo que no fue. Pero los que estuvimos ahí sabemos lo que vimos. Y sabemos que ese muchacho que salió corriendo hacia la orilla no está contado entre los desaparecidos de ningún registro oficial, porque nadie que hubiera podido reportarlo estaba en condiciones de hacerlo. Y hay una parte de mí que todavía hoy piensa en él cuando escucho hablar de gente que desaparece en ese río sin dejar rastro, y que los conteos nunca cierran.